Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Se suponía que las noticias iban a disminuir aunque fuera un poco, pero no, y hoy volvemos con una entrega de noticias de última hora, y es que Rusia se ha puesto absolutamente combativa y yo diría incluso contundente. Hace nada Zelensky pues pensaba que ese acuerdo de granos podría seguir sin la participación rusa, es decir, que Rusia básicamente se la tendría que envainar, o sea, que todas esas líneas rojas de las que habla constantemente pues serían como una especie de palabras vacías sin ninguna consecuencia. Pero ¿qué va? El Ministerio de Defensa de Rusia ya ha comunicado que a partir de las 12 de la noche, hora de Moscú, del día 20 de julio, Rusia considerará a todos los buques que vayan a los puertos ucranianos en el Mar Negro como portadores de carga militar. Esta diría que es una medida que de Rusia se esperaba muy poco, sí, muy particularmente no se esperaban en Occidente, puesto que están demasiado acostumbrados a sacar todo tipo de titulares propagandísticos tipo Vladimir Putin no va a Sudáfrica en un signo de debilidad porque nuestros tribunales han resultado ser muchísimo más importantes que la figura del presidente ruso, cuando en realidad Vladimir Putin no necesita ir a Sudáfrica para gestionar todo lo relativo a los BRICS. Y no sé si conocéis el dicho de perro ladrador, poco mordedor. Pues en el caso de Rusia, la política exterior de dicho país siempre ha respondido a la regla contraria, es decir, Rusia pues no está ahí constantemente como Ucrania diciendo que vamos con la contraofensiva, que vamos, que va a ser, que tomaremos Crimea, que haremos esto, que no, generalmente Rusia cuando tiene algo en mente lo hace y ya. Y obviamente asume las consecuencias de sus hechos. Pero en este caso, lo cierto es que si bien Rusia ya lleva 2 noches consecutivas atacando todo tipo de infraestructura portuaria de Odessa, lo cual tiene que ver obviamente con el hecho de que es precisamente en esos puertos, bueno, en los puertos de Odessa, de Nikolaev, en general estamos hablando de los 6 puertos que tiene Ucrania en el Mar Negro, que han sido objetivos de ataques rusos en estos últimos 2 días. Pues básicamente porque es precisamente en esos puertos donde se han estado preparando todo tipo de ataques contra el territorio de Rusia, pero además ha sido atacada también la infraestructura portuaria que tiene que ver directamente con el acuerdo de granos. Esto desde Occidente obviamente pues ya lo han denunciado. Rusia va a dejar a Sahel sin grano. Repito, Rusia se ha ofrecido de forma absolutamente gratuita a reemplazar el grano ucraniano por el grano ruso para los países más necesitados. Eso sí, que yo creo que en Occidente pronto ya estarán también muy cerca de ese nivel, muy a mi pesar, porque también formo parte de la población occidental, pero bueno, pues es lo que hay. Pero en los titulares occidentales esto obviamente nadie lo tiene en cuenta, ¿no? Y siguen escribiendo que Rusia está fomentando el hambre en el mundo cuando tan solo el 3% de todo el grano que salía de Ucrania se dirigía directamente a África, y el resto, o sea, el 97%, básicamente era un grano que se rendía una y otra vez, que de hecho pues recordemos que en Polonia y en Hungría, también en otros países de Europa, este hecho se denunció. Incluso en estos países se les pusieron ciertas limitaciones al grano ucraniano que entraba. En fin, que básicamente, para hacerlo muy resumido, estamos hablando de una especie de la mafia del grano, ¿no? O sea, son especuladores, sobre especuladores y cubiertos con otros especuladores. No tiene más. Pero sin duda alguna, el hecho más importante de estas últimas declaraciones del Ministerio de Defensa de Rusia es que el conflicto en Ucrania podría ampliarse, es decir, podría de repente pasar a contar con más participantes. ¿Cómo es eso posible? Pues muy fácil, teniendo en cuenta que a partir de ahora todo buque que circule por esa ruta que Rusia ya no asegura, y además a partir de mañana mismo considerará que es una ruta pues prácticamente sola y únicamente militar, ¿no? Y por lo tanto los buques que pasen por ella necesariamente pues llevan algún tipo de carga
militar, claro, este hecho involucra directamente al país bajo cuya bandera navega el buque en el conflicto de Ucrania. O sea, tened en cuenta además un hecho muy peculiar, y es que muchas veces por todo el tema de facilidad de documentación, pues menos trámites, también pues algún tipo de beneficio fiscal, los buques comerciales navegan bajo banderas de países más bien pequeños, o sea, yo qué sé decirte, Panamá, las Islas Bahamas, o sea, no estamos hablando de buques que lleven directamente la bandera, por ejemplo, de Reino Unido o de Francia. No, generalmente esto no sucede así. Entonces, si de repente ahora sale algún buque, por muy francés que sea, que navegue bajo bandera de Panamá, ¿no? Esto involucrará a Panamá necesariamente en un conflicto contra Rusia. Esto es más un dato interesante que otra cosa. De verdad que no creo que esto vaya a suceder. En el caso de que suceda, obviamente no se va a tratar en ningún momento de un buque realmente de las Islas Bahamas, sino muy probablemente pues de algún país occidental, ¿no?, que quiera montar un poco de lío, o incluso la propia Ucrania, que de alguna manera pues intente provocar a Rusia, porque en última instancia Ucrania lo que quiere, intentando mantener este acuerdo de grano, intentando hacer que los buques sigan navegando, es que Rusia termine atacando un buque comercial. Y entonces pues esta noticia salga y todo el mundo hable de que Rusia es un malvadísimo estado que ataca a civiles. Bueno, pues lo típico, ¿no? Otra victoria, entre comillas, mediática de Kiev, porque las victorias mediáticas de Kiev en general suelen conllevar un montón de víctimas, lo cual es absolutamente desolador. Afortunadamente, en los países occidentales, al menos de momento, son bastante más sensatos, así que desde Estados Unidos ya han dicho que no garantizarán la seguridad de los buques comerciales ucranianos, o bueno, de cualquier otro país con sus buques militares, o sea que básicamente han instado a Ucrania a transportar el grano por la vía férrea, lo cual es obviamente mucho más largo y mucho más incómodo. Y por otra parte, los medios occidentales también han empezado ya a escribir sobre el asunto, diciendo en resumen, muy resumen, que Zelensky se ha dado de bruces contra la realidad, es decir, pues él como que estaba, ¿sabéis? Como el típico chiquillo en el colegio que es, además suele ser como el hijo de la profesora o de la directora del colegio, que no le va a pasar nada y él lo sabe perfectamente, pero está diciendo al resto, chavales, es que eso, a ese tío hay que pegarle, hay que meterse ahí, hay que hacer, o sea, está como todo el rato alentando todo tipo de actos absolutamente contraproducentes, cuando no directamente malvados, ¿no?, con mala intención, y al final se termina quedando al margen, se termina salvando de alguna manera. Pues ahora lo que estamos viendo es básicamente lo mismo. Mandemos los buques, que ya ves tú como Rusia no va a hacer nada, y pues Rusia en este sentido ya veis que ha sido más contundente imposible. Repito, esta contundencia, ni los ataques contra la infraestructura portuaria de Odessa, ni tampoco estos últimos anuncios del Ministerio de Defensa no se los esperaban en Occidente, porque están muy acostumbrados a que Rusia pues generalmente lo gestiona todo con una absoluta calma, intentando siempre pues ajustarse a los acuerdos que tiene con sus socios, y en definitiva pues no es un país que vaya ladrando por las esquinas, sino que es un país que generalmente actúa no con palabras, sino con los hechos. Eso sí, cuando hablamos de que en Occidente han resultado ser bastante más sensatos que en Ucrania, obviamente tenemos que mencionar a las compañías aseguradoras, que son las principales involucradas en este tema del acuerdo de granos. Y es que las aseguradoras han sido las primeras que han dicho que no van a garantizar ningún tipo de pagos en estas condiciones, o sea, sin Rusia en este acuerdo y sin un corredor humanitario que Rusia asegure. Así que esta es básicamente la razón última por la que los buques comerciales no se van a atrever a circular. O sea, obviamente tenemos el factor humanitario, pero sobre todo y por encima de todo, en Occidente obviamente pesa el factor monetario. Así que en tanto en cuanto, o sea, tan pronto como las compañías aseguradoras
han dicho, nosotros ahí no nos vamos a meter y si le pasa algo a cualquiera de vuestros buques, los millones os los va a pagar quien yo os comente. Si queréis, pues le preguntáis a Zelensky, que parece que últimamente recibe muchos dinericos directamente desde todos y cada uno de los países occidentales, pero yo no voy a poner un duro. Pues en ese mismo momento los medios occidentales también han empezado a escribir sobre que, bueno, pues no va a poder ser y Zelensky, desgraciadamente, pues se va a tener que tragar esta realidad, esta nueva para él realidad en la cual el acuerdo de granos ya no existe y por lo tanto pues tendrá que buscarse otras vías para tratar de mantener a flote el país de Ucrania, que bueno, ya sabemos que está en una situación financiera absolutamente dramática.